todos, el día de hoy vamos a resolver otro problema de magnetismo. El problema dice lo siguiente: una barra de metal delgada con 60 centímetros de longitud y masa 800 gramos descansa sobre dos soportes metálicos, pero no unida a estos, en un campo magnético uniforme de 3 teslas. Una batería y un resistor de 20 ohmios están conectados a los soportes. Inciso A: ¿cuál es el voltaje más alto que puede tener la batería sin que se interrumpa el circuito en los soportes? Inciso B: el voltaje de la batería tiene el valor máximo calculado en inciso A. Si el resistor sufre de improviso un cortocircuito parcial, de modo que su resistencia baje a 2 ohmios, calcule la aceleración inicial de la barra. Bien, básicamente el problema consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un circuito, una fuente, una FEM, una resistencia de 20 ohmios y un circuito en el cual el circuito está conectado por una barra de 0,6 metros de longitud y expuesta a un campo magnético externo entrante de 3 teslas. Lo que nos pide el inciso A es cuál es el valor de la FEM máxima, de modo que la corriente continúe circulando por este circuito. Recuerden, como la barra está colocado encima de estos dos puntos, no está unido, si se genera una corriente muy grande, debido a una FEM muy grande, la barra se va a elevar y va a causar que la corriente se corte en el circuito. Por lo tanto, debemos calcular la corriente máxima que va a circular por aquí y con esa corriente calcular la FEM máxima aplicando la segunda ley de Kirchhoff. El inciso B nos pide si la resistencia se reduce de 20 ohmios a 2 ohmios, nos pide calcular, usando el FEM máximo anteriormente calculado, la aceleración con la cual va a despegar esta barra al incrementarse la corriente del circuito. Bien, para resolver el inciso A, vamos a comenzar analizando el valor de esta fuerza máxima. Para eso usaremos un diagrama de cuerpo libre. De este cuerpo, entonces haremos un diagrama transversal de la barra. Ahí está la barra. Colocamos eje Y, eje X y dibujamos las fuerzas actuales. La fuerza que va a tender a elevar a la barra es la fuerza magnética debido a un campo externo. Y la fuerza que va a evitar que el cuerpo se eleve, que la barra se eleve en este caso, va a ser la masa de la barra por la gravedad. En otras palabras, el peso de la barra. Bien, si aplicamos la primera ley de Newton, ya que el sistema debe estar en equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas en el sentido Y debe ser igual a 0, positivos los que van hacia arriba, obtendríamos que fuerza menos masa por gravedad es igual a 0. De donde la fuerza magnética máxima debe ser igual a la masa de la barra por la gravedad. Bien, a continuación vamos a calcular la fuerza magnética máxima. La fuerza magnética máxima, la fuerza magnética creada por un campo magnético externo, está dado por la ecuación: la carga por el vector velocidad vectorialmente por el vector campo externo. A veces se usa una ecuación directamente que permita calcular la fuerza en función de los parámetros que tenemos, pero yo voy a desarrollar esta ecuación, por lo cual voy a asumir lo siguiente. Primero, como son vectores, lo voy a transformar en un escalar, o sea que, como esto es fuerza, el módulo del vector fuerza es igual al módulo escalar, que no tiene sentido porque es un escalar. El módulo de producto vectorial viene a ser el módulo de vector B por el módulo del vector campo por el seno del ángulo que forma
el vector velocidad con el vector campo. A continuación, sabemos que el módulo de la fuerza es la fuerza de la carga, sigue siendo la carga, y de la velocidad se puede escribir como v, como escalar, del campo lo mismo, por el seno del ángulo alfa. Identifiquemos cuál es el ángulo que forma la velocidad con el campo. En este caso vendría a ser el siguiente. El campo es entrante y la velocidad, en este caso, tiene el mismo sentido que la corriente. Como este es menos y es más, los bornes de la batería, tendríamos un sentido de corriente en el sentido. Por lo tanto, tendríamos un campo entrante y la velocidad, si quieren, formar un ángulo de 90 grados entre sí. Por lo tanto, el ángulo entre la velocidad y el campo va a ser 90. Y nosotros sabemos que seno de 90 es 1. Por lo tanto, ya no es necesario colocarlo. Bien, sin embargo, nosotros no conocemos la carga. Lo que conocemos es la corriente. Por lo tanto, lo que debemos hacer es colocarlo en función, la carga en función de la corriente, ¿no? Entonces, asumo un diferencial de fuerza. Asumimos un diferencial de fuerza. Aquí vamos a ver. Vamos a colocar aquí. Asumo un diferencial de fuerza, una fuerza pequeñita. Va a ser igual a un diferencial de carga. Y por definición, la velocidad es un diferencial de la posición respecto del tiempo por el campo. Sabemos que este término, la derivada de la carga respecto del tiempo, es la corriente. Por lo tanto, voy a tener que el diferencial de fuerza es igual a la corriente por el campo, que es una constante, lo puedo dejar ahí, por un diferencial de desplazamiento. Integramos ambos lados. La fuerza varía de 0 a F, fuerza máxima, y la longitud de la barra será de 0 a L. De donde, integrando, tenemos que la fuerza de los límites de 0 a F es igual a la corriente por el campo magnético externo por L. Integral de dl es L entre los límites de 0 a L. Reemplazando valores, límite superior, tendríamos que es igual a la fuerza. No tiene sentido reemplazar el valor del límite inferior porque es 0, ¿no? En este caso teníamos que es igual a la corriente por el campo, y aquí el límite superior es L, el límite inferior es 0, por lo tanto no voy a reemplazar el límite inferior, directamente el límite superior. Acabo de obtener la ecuación, que está en varios libros, que la fuerza debido a un campo magnético externo es igual a la corriente que pasa por dicho circuito, por el campo magnético externo, por la longitud de la barra o del cable que estoy analizando. Bien, ya tengo la fuerza. Y yo conozco que la fuerza máxima que puede hacer la barra es igual a la masa por gravedad. En este caso, igualo las fuerzas, o reemplazo el valor de la fuerza de la ecuación 1. A esta ecuación lo voy a llamar ecuación 2. Entonces digo, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, y obtenemos lo siguiente: que la fuerza, que es igual a la masa por gravedad, es igual a la corriente por el campo magnético externo por la longitud de la barra. De donde conozco todas las variables, menos la corriente que va a pasar por dicho circuito. Entonces calcularé la corriente. Entonces diremos la corriente o masa por gravedad, como me está especificando el campo y L, pasa a dividir el campo y la longitud, y tengo el valor de la corriente máxima. Bien, continuemos. Entonces la corriente máxima que va a pasar por el circuito será igual aquí a la masa. La masa es 0,8 kilogramos por la gravedad, la gravedad de 9,81, dividido
entre el campo magnético externo, que es 3 teslas, por la longitud de la barra, que en este caso es 0,6 metros. De donde si multiplicamos 0,8 por 981, dividido entre 3 y dividido entre 0,6, nos da una corriente a 4,36 amperios. 4,36 amperios. Bien, ya tengo la corriente que pasa por el circuito. Con esta corriente, ahora voy a usar la segunda ley de Kirchhoff. En este caso tendría un circuito. Sería de la siguiente manera el circuito. Voy a dibujarlo otra vez. Resistencia. Es un circuito equivalente donde esta es la FEM, esta es la resistencia y esta es la resistencia de la barra. ¿De dónde? Saben que la resistencia de la barra vale 0, porque ya que es una barra y su conductividad es muy grande, por lo tanto la resistencia tiende a 0. Bien, voy a aplicar una malla en este sentido. Recuerden que la corriente está yendo en este sentido, y en este caso en este sentido, y aquí en este sentido. De donde obtengo lo siguiente, aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Comenzamos, digo, la FEM menos la caída de tensión de la resistencia de la barra menos la caída de tensión de la resistencia externa es igual a 0. De donde nosotros sabemos que la resistencia de la barra es 0 debido a que su conductividad es muy alta, ¿no? De donde obtengo que la FEM de menos pasa al otro lado es la tensión, y obtengo que la tensión según la ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm nos dice que R es igual a B sobre la corriente, de donde B es igual a R por I. Bueno, usando este concepto, la tensión o voltaje es igual a la resistencia por la corriente, de donde la FEM va a ser igual a la resistencia. En este caso nuestro valor de resistencia es de 20 ohmios. 20 por la corriente, que previamente he calculado es 4,36. 4,36 amperios. De donde la FEM nos da 20 por 4,36, nos da un valor de 87,2. Como es FEM, nos va a dar un valor de voltios. Esta vendría a ser la FEM máxima, porque la corriente que he usado es la corriente máxima. Acabo de calcular la FEM máxima o el voltaje máximo que debe tener mi batería, o el voltaje más alto en este caso. Acabo de contestar entonces el inciso A, 87,2 voltios. Bien, vámonos al inciso B. El inciso B nos dice lo siguiente. Nos dice ahora, existe un cortocircuito en todo el circuito, por lo tanto la resistencia de 20 ohmios baja a 2 ohmios. Y dice, use usted el valor de la FEM calculada. En otras palabras, la FEM del circuito es 87,2 voltios. Nos pide calcular cuál es la aceleración con la cual se va a elevar la barra. Entonces, inicialmente recalcularemos, si quieren, el valor nuevo de la corriente. Con el valor nuevo de la corriente podríamos calcular el valor de la fuerza magnética. Con el valor de la fuerza magnética, ¿no?, podríamos calcular la aceleración con la cual va a despegar aplicando la segunda ley de Newton. Bien, comencemos calculando nuestra nueva corriente. Voy a dibujar el circuito otra vez. El circuito sería el siguiente.
resistencia de la barra, aquí tenemos la FEM, que ya lo conocemos, tenemos el valor de la resistencia y la resistencia de la barra. Ahora, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Recuerden que en este caso la malla que voy a asumir es esta, y las corrientes que están circulando dentro de la FEM es esta. Este es el sentido de circulación de la corriente, y en la resistencia viene a ser esta. ¿De dónde obtenemos, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que la FEM menos la caída de tensión de la resistencia de la barra menos la caída de tensión de la resistencia es igual a 0? De donde nosotros sabemos que la caída de tensión de la barra tiende a 0 porque tiene una resistencia muy baja, y sabemos que la FEM por lo tanto va a ser igual a, esto pasa al otro lado con más, que la tensión o voltaje es igual a R por I, resistencia por la corriente. De aquí conocemos la FEM, conocemos la resistencia, calcularé la nueva corriente. La corriente por lo tanto será igual a la FEM sobre la resistencia. Reemplazando valores, la FEM tiene un valor de ¿cuánto? La FEM tiene un valor de, como dice, use el anterior, entonces usaré 87,2. 87,2 voltios. Dividido entre la nueva resistencia. La nueva resistencia tiene un valor, según el problema, de 2 ohmios. De nuevo, de modo que la nueva corriente tiene un valor de 43,6. ¿Qué? Amperios. Es la mitad del anterior. Bien, ya tengo la corriente que circula. Con esta corriente, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la fuerza magnética máxima. Para esto voy a apoyarme en la ecuación que previamente he deducido, donde dice que la fuerza en la barra, la fuerza magnética en la barra, producida por un campo magnético externo, es igual a la corriente que pasa por la barra, por el campo magnético externo, por la longitud de la barra. Entonces diré de ecuación 2, es anterior, la fuerza magnética es igual a la corriente que pasa, escrito por el campo magnético, por la longitud de la barra. De donde la fuerza magnética máxima será igual a la corriente, que ya lo conozco, que viene a ser un valor de 43,6, por el campo magnético externo. El campo magnético externo no ha cambiado, sigue siendo de 3 teslas. 3 teslas. Por la longitud de la barra, que tampoco ha cambiado, que es 0,6 metros. Si reemplazamos los valores, nos da una fuerza, 43,6 por 3 por 0,6, nos da una fuerza de 78,48. 78,48 newtons. Tengo la corriente, tengo la fuerza. Ahora voy a hacer un análisis de la barra. ¿Qué pasa con la barra? La barra, voy a dibujar aquí la barra otra vez. Tiene una corriente I que pasa por ella. Ahí está la corriente I. Además, sobre la barra está actuando un campo magnético externo. Entrante, eso dice el problema. Si aplicamos la regla de la mano derecha, tendríamos corriente, el campo siempre en sentido de la palma, en este caso sería un campo entrante, la fuerza, me indica mi pulgar, que en este caso la fuerza estaría hacia arriba.
es la fuerza magnética que hemos calculado con la ecuación. Bien, si analizamos ahora, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a obtener lo siguiente, que además de calcular la fuerza, la corriente, aquí va a actuar una fuerza gravitacional, que está dado por la masa de la barra, multiplicado por la gravedad. Si analizamos, hacemos un diagrama de cuerpo libre a la barra, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, en un sentido transversal, voy a obtener la fuerza hacia arriba y el peso de la barra hacia abajo, masa por gravedad. En este caso, se supone que la fuerza es mucho mayor que el peso. Por lo tanto, la barra va a intentar subir hacia arriba. Si intenta subir hacia arriba, va a partir con una velocidad inicial 0, por lo tanto la velocidad va a ser en cualquier momento mayor que 0. Eso significa que el sistema va a acelerar hacia arriba. Por lo tanto, aplico la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Positivo en sentido de la aceleración. Como está acelerando hacia arriba, es positivo hacia arriba. En este caso tendría fuerza menos masa por gravedad es igual a la masa por la aceleración. De donde conozco todas las variables menos la aceleración inicial de la barra. Ahora, despejamos la aceleración, masa pasa a dividir ambos y obtendría que la fuerza sobre la masa menos masa por gravedad, ¿no? Fuerza menos masa por gravedad dividido entre la masa es igual a la aceleración. ¿De dónde? La aceleración será igual a la fuerza que he calculado previamente, 78,48 menos la masa es 0,8 por la gravedad 981 dividido entre la masa total. La masa sigue siendo de 0,8 kilogramos. De donde, si reemplazamos datos, 78,48 menos 0,8 por 9,81, voy a obtener un valor de 88,29. 88,29 metros sobre segundo al cuadrado. No me preocupo por las unidades debido a que en todo el problema todas mis variables están en el sistema internacional. Por lo tanto, las variables a salir también serán correspondientes al sistema internacional. Bien, con esto hemos calculado la aceleración con el cual va a despegar el cuerpo una vez que se reduzca la resistencia y hemos calculado anteriormente la F máxima. Bien, hemos concluido.